El efecto Halo modo oscuro. Cómo las personas poderosas se salen con la suya porque parecen respetables. En 1920, el psicólogo Edward Thorndike observó un fallo en la forma en que los oficiales militares evaluaban a sus soldados. Descubrió que, si a un oficial le gustaba el físico de un soldado, automáticamente asumía que ese soldado también era un buen líder, un buen tirador e incluso una buena persona. Esto es el efecto Halo, un sesgo cognitivo en el que nuestra impresión general de alguien influye en cómo pensamos y sentimos sobre su carácter. En su modo oscuro, este sesgo se convierte en el escudo definitivo de la élite. Estamos biológicamente programados para asociar atractivo y simétrico con seguro y honesto. Es un residuo evolutivo de una época en la que la salud física indicaba ausencia de parásitos. Hoy, los jugadores del poder usan este bug del sistema para cometer atrocidades de alto nivel bajo un velo de respetabilidad. Piensa en el delincuente de cuello blanco con un traje a medida. El traje no es solo ropa, es un parche físico para el pensamiento crítico del observador. Los datos forenses sugieren que los jurados son significativamente menos propensos a condenar a acusados físicamente atractivos o que parecen de clase alta. Esto se debe a que el cerebro tiene dificultades para sostener dos datos en conflicto. Esta persona parece refinada y esta persona es un monstruo. Cuando estos datos chocan, el cerebro se refugia en el Halo. El porqué raro aquí es aterrador. No seguimos a los líderes más competentes, seguimos a los que más se parecen a los arquetipos en los que hemos sido programados para confiar. Al construir una estética respetable, los jugadores del poder pueden atravesar por completo tu firewall moral. No necesitan ser buenos, solo necesitan parecerlo. Considera la historia de los estafadores de confianza. El propio término implica que la transacción se basa en la confianza, no en la verdad. Un hombre con bata blanca puede convencerte de aplicar descargas eléctricas letales a un desconocido, como demostró el experimento de Milgram. Un hombre con smoking de lujo puede convencerte de entregarle todos tus ahorros. Esto ocurre porque usamos heurísticas visuales, atajos mentales para navegar un mundo complejo. Si el cerebro tuviera que analizar el carácter moral de cada persona desde cero, quedaríamos paralizados por la carga cognitiva. Así que externalizamos el juicio al Halo. La élite entiende esto mejor que nadie. Invierten mucho en capital estético. Contratan estilistas, coaches de voz y expertos en postura, no por vanidad, sino por inmunidad. Si pareces un dios, la gente tratará tus pecados como misteriosos designios. Esta ley oscura opera en cada tribunal, cada sala de juntas y cada negociación de alto riesgo. Es la razón por la que las personas más peligrosas del mundo rara vez parecen villanos, parecen los héroes que nos enseñaron a admirar. Cuando ves a una figura respetable hablando con autoridad calmada, tu cerebro ya está bajando la guardia. Este es el vector de entrada del poder. Para cuando empiezan a mentir, tú ya decidiste que dicen la verdad. Oposición controlada. Crear un enemigo falso para mantener el control sobre un grupo. Hay un viejo aforismo atribuido a Lenin. La mejor manera de controlar a la oposición es dirigirla nosotros mismos. En el juego de alto riesgo del control social, la mayor amenaza para un régimen es un movimiento espontáneo y orgánico. Para evitarlo, las estructuras de poder crean su propia resistencia. Esto es oposición controlada. Al financiar o dirigir en secreto a los mismos grupos que dicen odiarlos, la élite se asegura de que cualquier rebelión se mantenga dentro de los parámetros de la simulación. Definen el campo de batalla, fijan los temas de discusión y garantizan que la energía de las masas se descargue en un callejón sin salida. Es un mecanismo de válvula de seguridad. Si sientes que luchas contra el sistema, pero el sistema es quien te da la plataforma, los eslóganes y los líderes, no eres un rebelde, eres un NPC en un evento guionizado. Esto ocurre en empresas donde los líderes sindicales están en el bolsillo de la dirección y en la política global donde naciones rivales son en realidad socias comerciales en privado. El objetivo es dividir a la población en dos bandos, ambos propiedad del mismo banco. Así se crea la ilusión de elección y de progreso, mientras el poder real permanece intacto. Los datos muestran que mientras la gente crea que hay un líder luchando por ellos, permanecerán pasivos. La oposición controlada garantiza que el líder elegido ya esté en nómina. Esto es la dialéctica hegeliana en acción. Tesis, antítesis, síntesis. La estructura de poder crea un problema.
Tesis. Espera la reacción pública, antítesis, y luego ofrece una solución preplaneada, síntesis, que casualmente les otorga más poder. Este mecanismo convierte la energía de la revolución en combustible para el status quo. Piensa en cómo los grandes movimientos políticos son cooptados por patrocinadores corporativos en pocos meses. Se lima el filo radical, se registran los eslóganes y los líderes obtienen contratos de libros. El sistema no apaga el fuego, construye una chimenea alrededor. Al controlar ambos lados del debate, la élite se asegura de que gane quien gane, la estructura de poder no cambie. Es como un casino, donde dos jugadores pelean por el bote, pero la casa se queda con un porcentaje de cada apuesta. Al final, la casa siempre gana. El porqué errado es que en realidad deseamos la oposición controlada. Queremos creer que alguien lucha por nosotros, aunque sea un títere. Nos libera de la responsabilidad de actuar de verdad. Sentimos que cumplimos con solo llevar la camiseta o publicar el hashtag, mientras las palancas reales del control siguen intactas e invisibles. La técnica de la puerta en la cara. Pedir lo imposible para conseguir lo que realmente quieres. Si quieres un favor pequeño, pide primero una montaña. Es una estrategia clásica de influencia en psicología social. La puerta en la cara funciona según el principio de la concesión recíproca. Cuando un jugador de poder hace una petición exagerada que sabe que rechazarás, tu cerebro registra un no. Pero cuando enseguida hace una petición mucho más pequeña y razonable, tu cerebro lo percibe como una concesión o un regalo. Como somos animales sociales, sentimos un fuerte impulso biológico de corresponder. Te sientes mal por decir no a lo primero y te ves obligado a decir sí a lo segundo. Así se aprueban las leyes. Proponen una norma tan radical que provoca indignación pública y luego ceden a la versión que querían desde el principio. En la empresa, un jefe puede pedirte trabajar todo el fin de semana. Cuando te niegas, cede y te pide solo quedarte 4 horas más el viernes. Aceptas creyendo que ganaste, pero en realidad ese era el objetivo desde el inicio. Fuiste víctima de un ancla psicológica. La primera petición fijó el precio tan alto que cualquier cosa posterior parecía barata. Este es el principio del contraste. El cerebro no percibe valor en aislamiento, sino en comparación. Si metes la mano en agua caliente y luego en tibia, la tibia parecerá fría. Si un político sugiere subir impuestos un 50%, un 10% parece un alivio. El poder es el arte de manejar estos contrastes. La élite usa esto para hervir lentamente a la rana. Piden lo impensable, dejan que la gente grite y luego se conforman con lo simplemente incómodo. Con los años, ese punto medio negociado se desplaza hacia el control total. Es un trinquete de una sola dirección. También se usa en el acondicionamiento social. Al impulsar cambios culturales extremos que provocan gran rechazo, luego pueden conformarse con un cambio moderado que habría sido rechazado un año antes. Crees que defendiste tu territorio, pero en realidad retrocediste. El porqué raro es que sentimos victoria al aceptar la segunda petición. El ego nos dice que negociamos duro, mientras la química del cerebro nos recompensa por resolver el conflicto. Estamos siendo hackeados por nuestro deseo de paz. En el juego del poder, quien inicia el conflicto también define la paz. Incompetencia estratégica. Fingir ser malo en algo para que otros lo hagan por ti. En la dinámica de oficina existe la incompetencia armada. Mientras la escuela te enseña a sacar sobresalientes, la realidad oscura del poder es que ser demasiado bueno en una tarea de bajo nivel es una trampa. Si demuestras que eres el mejor limpiando la sala de servidores, serás quien la limpie de por vida. Los jugadores del poder usan la incompetencia estratégica para descargar trabajo de bajo valor en otros. Al fingir dificultad con un software o un trámite, obligan al sistema a derivar esas tareas a personas más capaces, le hace más explotadas. No es pereza, es optimización de recursos. Les permite reservar su CPU para actividades de alto impacto, como el networking y la estrategia. Evolutivamente es la estrategia del parásito. En la naturaleza, algunas especies imitan sonidos para engañar a otras y que alimenten a sus crías. En el mundo moderno, el profesor que no sabe usar la impresora suele ser quien más gana. No es tonto, se asegura de no perder tiempo en tareas de mantenimiento. Al parecer ligeramente roto, obliga al mundo a arreglarle las cosas. Es una forma sutil de dominancia.
Al volverte poco fiable para ciertas tareas, ganas más libertad. La gente deja de pedirte trabajo pesado porque explicártelo es más difícil que hacerlo ellos mismos. Mientras tanto, tú te colocas en los puntos de decisión. La incompetencia estratégica es un escudo contra el pez dorado de la competencia. A los productivos se les da cada vez más trabajo hasta quemarlos. El jugador de poder evita quemarse pareciendo un poco lento o malo con la tecnología. Juega al tonto para seguir siendo el amo. Esto también funciona en relaciones personales. La pareja que no sabe usar la lavadora está delegando esa tarea para siempre. Es un control pasivo-agresivo sin huellas. Para el mundo pareces inofensivo o patético. Dentro del sistema eres el más eficiente, porque tienes el menor gasto calórico por unidad de estatus. El porqué raro es que solemos sentirnos superiores al incompetente estratégico. Pensamos, soy más listo, lo hago yo. Nuestro ego sube mientras ellos ganan tiempo libre. Cambiaron tu ego por su libertad. Un trato que harán todos los días. Negación plausible. Órdenes para evitar la culpa directa. La estructura del jefe mafioso es el firewall definitivo contra la responsabilidad. En toda organización poderosa hay una capa limpia y una capa sucia. La cima nunca da una orden directa para cometer un crimen. Usa el lenguaje de la intención, no de la acción. Como dijo Enrique II sobre Thomas Becket, ¿no habrá nadie que me libre de este sacerdote turbulento? No ordenó matarlo, expresó un sentimiento. Cuando sus caballeros lo asesinaron, pudo decir que nunca dio la orden. Esto es negación plausible, el arte de formular una orden de modo que tenga dos interpretaciones, una legal y otra efectiva. En el mundo corporativo de 2026 se hace mediante ambigüedad estratégica en correos y mensajes. Los ejecutivos fijan metas agresivas sabiendo que los subordinados deberán violar normas para cumplirlas. Si los atrapan, el ejecutivo se hace el sorprendido y los despide por malinterpretar la misión. Así, el jefe nunca acaba esposado. El porqué raro es que el sistema legal se basa en evidencia directa, pero el poder se basa en influencia indirecta. Los más poderosos casi nunca hacen nada, solo sugieren. Esta es la teoría de la zona de amortiguación. Entre quien decide y quien actúa debe haber al menos 3 capas de aislamiento. Suelen ser personas ciegas por la ambición, que interpretan una sugerencia como una orden. Si la operación triunfa, la cima se atribuye el mérito. Si fracasa, las capas se queman como blindaje reactivo. Así funcionan las agencias de inteligencia. No contratan espías, contratan activos, que creen trabajar para una empresa privada. Si caen, la agencia nunca los conoció. En la era digital, esto evoluciona a la negación algorítmica. Una plataforma puede suprimir información por un fallo del código. Como el código es incomprensible para un humano, nadie es responsable. La máquina lo hizo. Es la evolución final. Sustituir al rey por un algoritmo sin alma ni interrogatorio posible. Los que programan quedan limpios, los resultados son sucios. Para cuando encuentras la fuente, la orden ya no existe, solo el resultado deseado. La espiral del silencio. Cómo la mayoría es silenciada por una minoría ruidosa. Los humanos temen biológicamente el aislamiento social. En la prehistoria, ser expulsado del grupo era morir. Ese miedo está codificado como la espiral del silencio. Funciona así. El individuo observa que opiniones ganan terreno. Si siente que la suya es minoritaria, se calla para evitar la eliminación social. Esto crea un bucle. Como la gente calla, la opinión ruidosa parece consenso, lo que hace que más gente se calle. Al final, una pequeña minoría controla a toda la población, aunque el 90% discrepe en privado. Los jugadores del poder usan esto para fabricar consenso sintético, controlando los canales más ruidosos, medios, bots, influencers, te hacen sentir que eres el único que ve el fallo. Cuando te sientes solo, dejas de hablar. Cuando callas, dejas de ser una amenaza. Por eso la basura de Internet abruma. Está diseñada para hacerte sentir como un fantasma en una máquina que ya decidió la verdad. Es ingeniería social por agotamiento. Si hacer valer una opinión disidente es agotador, la mayoría la abandona. Tenemos un depósito finito de preocupación. Si el sistema inunda con una narrativa, el cerebro elige el camino de menor resistencia. Hablar tiene un costo social. Callar es gratis. Con el tiempo, la espiral se estrecha. Los límites de lo decible se reducen. No es solo censura, es autocensura. La prisión más eficaz es aquella en la que los presos se vigilan solos. En empresas se ve como positividad tóxica. Nadie quiere decir que el proyecto fracasa, porque todos fingen éxito. El porqué raro es que somos cómplices de nuestro silencio. Valoramos la armonía social más que la verdad objetiva, porque la armonía se siente como seguridad.
El poder lo explota creando un conflicto falso, donde la verdad es agresión. Si decir la verdad te convierte en el problema, dejarás de decirla. Y cuando la verdad sale de la plaza pública, solo queda el guión. Asimetría de información. La verdadera razón por la que ganan el uso de información privilegiada y los acuerdos a puerta cerrada. En la escuela dicen que el mercado es un campo nivelado. En realidad es un acantilado, y los de arriba tienen las cuerdas. La asimetría de información es la brecha entre lo que sabe el círculo interno y lo que se le dice al público. En teoría de juegos, quien tiene más datos gana siempre. El poder consiste en ampliar esa brecha. Por eso existen las sesiones cerradas y los retiros privados. No son solo para hacer contactos, sino para intercambiar información no pública. Cuando una élite sabe que habrá guerra antes del primer disparo, puede recolocar activos para lucrar con la destrucción. Cuando tú lo lees en las noticias, el beneficio ya fue extraído. El porqué raro es que la transparencia se usa como distracción. Te dan transparencia en datos sin valor para que no busques los secretos valiosos. Internet iba a acabar con la asimetría, pero creó un diluvio de datos, tanta información inútil que no ves la señal. La élite ya no esconde la verdad, la entierra bajo 1.000 millones de bots. Piensa en el mercado sombra, ahí se intercambia el valor real. Mientras el público mira la bolsa, la élite comercia con promesas futuras y favores políticos. Eso no figura en libros contables, existe en los silencios entre conversaciones. Si sabes que una regulación se derogará en 6 meses, no necesitas ser genio inversor, solo estar en la sala donde se decide. Por eso lo más caro del mundo no es el oro ni el petróleo, es el acceso. Acceso a la corriente primaria de datos. Todo lo demás es información aguas abajo, ya filtrada y exprimida. El porqué raro es que creemos estar informados por consumir medios, pero eso prueba que estamos del lado equivocado de la asimetría. Si está en los medios, es dato muerto. El poder real está en lo que aún no se ha escrito. Es el silencio antes de la tormenta. La élite vive ahí. Tú vives en el ruido. Gestión de la reputación. ¿Por qué la imagen pública vale más que la moral real? Maquiavelo escribió que no es necesario que un príncipe tenga todas las virtudes, pero sí que parezca tenerlas. En la economía del poder, tu yo real es un pasivo, mientras tu imagen pública es una moneda. Esto es gestión de la reputación. El cerebro no tiene capacidad para conocer al tú real, solo conoce tu marca. Por eso gastan 90% en la marca y 10% en la realidad. Por eso corporaciones gastan millones en anuncios del Día de la Tierra mientras contaminan ríos. El anuncio es un parche psicológico. Si asocias su logo a un árbol, tu cerebro luchará con los datos del río. La moral es cara y estorba al beneficio. La reputación se puede fabricar. En 2026, esto es lavado de identidad, usar causas sociales como escudo moral para ocultar abusos financieros. Si atacas su codicia, dicen que atacan sus valores. Es la carta final del no tú. Piensa en la trampa filantrópica. Un multimillonario explota durante 50 años y luego dona 5% para bibliotecas con su nombre. El público recuerda las bibliotecas, no la explotación. Esto es arbitraje moral. Compras reputación barata para cubrir una historia cara de robo. Funciona por sustitución de atributos. El cerebro cambia la pregunta compleja, ¿es buena persona?, por una simple, ¿me gusta lo que financia? Por eso las relaciones públicas son los sumos sacerdotes modernos. Realizan los ritos de absolución. Pueden convertir a un criminal de guerra en estadista con un documental y entrevistas emotivas. El porqué raro es que sabemos qué pasa y aún así caemos. Queremos creer en la redención, pero en la arquitectura del poder, cambio es solo una actualización del software de PR. El objetivo es el mismo, seguir controlando. El mecanismo del chivo expiatorio. ¿Por qué los grupos siempre necesitan a alguien a quien culpar para mantenerse unidos? La teoría mimética de René Girard sugiere que las sociedades se basan en la violencia sacrificial. Cuando un grupo enfrenta tensión interna, la presión crece hasta casi estallar. Para evitarlo, el grupo identifica inconscientemente a un chivo expiatorio. Al canalizar el odio colectivo hacia él, el resto se une en una falsa unidad. El chivo es eliminado y la tensión se alivia. Los jugadores del poder dominan este mecanismo. Cuando una empresa fracasa, el CEO despide a un gerente rebelde.
Cuando un país colapsa, los líderes culpan a los inmigrantes o los de fuera. Redirigen la agresión lejos de ellos hacia un objetivo indefenso. Es un reinicio social. Si el pueblo quiere quemar el palacio, dale un villano para quemar. Mientras destrozan al chivo, los arquitectos de la crisis huyen por la puerta trasera. Esto se ve en cada ciclo de cancelación y pánico moral. Es una purga ritual. El porqué raro es que ser chivo expiatorio a veces es una carrera. Hay caídos profesionales pagados para asumir culpas ajenas. Son los activos sacrificiales. Tras ser despedidos, desaparecen con un paracaídas dorado. El público siente justicia, la acción sube y la corrupción sigue igual. La justicia aquí es un producto psicológico. No queremos la verdad, queremos que alguien pague. Y mientras alguien pague, no importa si es quien debía pagar. Maquiavelismo. La filosofía de el fin justifica los medios en las escaleras corporativas. La tríada oscura incluye narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. En la escuela son trastornos, en la sala de juntas son ventajas. El maquiavelismo es usar a otros como herramientas, no como humanos. Para el jugador del poder, una relación es una transacción. Ve el mundo como un ajedrez donde él es el único jugador y los demás son peones. Usa ingeniería emocional para reflejar tus deseos y ganarse tu confianza, hasta que dejas de ser útil. La directiva central es la preservación del sistema. Si requiere mentir, miente. Si requiere traicionar, traiciona. No es mal caricaturesco, es eficiencia clínica. El fin, riqueza, poder, estabilidad, justifica cualquier medio. Esta es la ley final y más oscura. El mundo no lo construyeron los más amables, sino los dispuestos a hacer lo necesario para ganar la historia. Piensa en la empatía estratégica. El maquiavélico no carece de empatía, la usa como diagnóstico. Siente tu dolor para saber dónde presionar. Usa bombardeo de amor para reclutar y ghosting para descartar. El yo es flexible, será quien necesites para ganarse tu confianza. Es el fallo camaleón. Cuando descubres quién es, ya pasó al siguiente nodo. Esta ley dice que entre alguien con límites morales y alguien sin límites, gana el segundo el 99% del tiempo si sabe ocultarse. El porqué raro es que la sociedad lo recompensa. Lo llamamos disrupción, instinto asesino o liderazgo visionario. Damos más premios a los más indiferentes al daño humano. Hemos creado un mundo que selecciona el maquiavelismo. Si eres demasiado bueno, el sistema te filtra. Si eres cruel, te promueve. Vivimos en un test de Turing gigante, donde quienes más parecen máquinas controlan a los humanos. Y la ironía final. Nosotros alimentamos la máquina esperando entrar al círculo interno. Pero la máquina no tiene círculo interno, solo funciones. Y cuando tu función acaba, te borra sin pensar. Esta es la verdad que no enseñan en la escuela, porque si la supieras, la máquina dejaría de funcionar. Y la máquina nunca puede detenerse.